En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Toma el Evangelio según San Lucas, capítulo 10, versículo 25 al 37. En aquel tiempo se levantó un maestro de la ley y le preguntó a Jesús para ponerlo a prueba: Maestro, ¿qué tengo que hacer para heredar la vida eterna? Jesús le dijo: ¿qué está escrito en la ley? ¿Qué lees en ella? Él respondió: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu fuerza, con toda tu mente, y a tu prójimo como a ti mismo. Jesús le dijo: has respondido correctamente, haz esto y tendrás la vida. Pero el maestro de la ley, queriendo justificarse, dijo a Jesús: ¿y quién es mi prójimo? Respondió Jesús diciendo: un hombre bajaba de Jerusalén a Jericó, cayó en manos de unos bandidos que lo desnudaron, lo molieron a palo y se marcharon, dejándolo medio muerto. Por casualidad, un sacerdote bajaba en aquel camino, y al verlo dio un rodeo y pasó de largo. Y lo mismo hizo un levita que llegó en aquel sitio. Al verlo dio un rodeo y pasó de largo. Pero un samaritano que iba de viaje llegó donde estaba él, y al verlo se compadeció, y acercándose lo vendó las heridas, echándole aceite y vino, y lo montó en su propia cabalgadura, lo llevó a una posada y lo cuidó. Al día siguiente, sacando 2 denarios, se lo dio al posadero y le dijo: cuida de él, y lo que te gastes de más yo te lo pagaré cuando vuelvas. ¿Cuál de estos 3 parece que ha sido prójimo de aquel que cayó en manos de los bandidos? Él le dijo: el que practicó la misericordia con él. Jesús le dijo: anda y haz tú lo mismo. Palabra del Señor. Amadas parejas, amadas familias y amados hermanos, hoy estamos celebrando el domingo 15 del tiempo ordinario. Recordemos que el color es verde de la esperanza. En la primera lectura del primer libro del Deuteronomio, capítulo 30, versículo del 10 al 14, miramos cómo Moisés habló al pueblo diciendo: escucha la voz del Señor tu Dios, observando sus preceptos. Yo escucho a Dios cuando cumplo los mandamientos, y nos dice especialmente que nosotros debemos ese precepto, debemos colocarle fuerza para volverlos alcanzables, porque a veces nosotros decimos que es inalcanzable y no es verdad. Miramos en el Salmo 68, ¿cómo podemos decir como el salmista? Mi oración se dirige a ti, Señor, el día de tu favor. Nuestra oración cada día se dedica a Dios, y hoy nos dice especialmente que debemos de reconocernos delante de Dios que somos pobres, que estamos heridos, que estamos tristes, que estamos abandonados, que no tenemos casa de vivir, pero decirle: Señor, levántame, y esa palabra tiene poder. Miramos en la segunda lectura de la carta del apóstol San Pablo a los Colosenses, capítulo 1, versículo del 15 al 20. Jesús es imagen de Dios invisible, primogénito de toda criatura. En Él fueron creadas todas las cosas, celestes, terrestres. Fue todo lo que el mundo está hecho, fue creado por Él. Él también es el cuerpo de la iglesia. Él es el principio, Cristo y el fin. En el Evangelio miramos el diálogo entre un maestro de la ley y Jesús. Y le pregunta: ¿cuál es el mandamiento más importante? Amarás al Señor tu Dios con toda tu mente, con todo tu ser. Pero también dice: ama a tu prójimo como a ti mismo. Ha respondido bien el maestro, y Jesús lo felicita. Entonces Jesús dice: ha respondido bien, pero te hace falta una cosa mejor. Entonces le pregunta: ¿cuál es mi prójimo? Y le da la parábola, especialmente del buen samaritano. Dice: bajaba especialmente de Jerusalén a Jericó, y asaltaron a un hombre. Y miramos que lo dejaron casi muerto. Llegó un sacerdote, le dio el rodeo y no hizo nada. No es porque era mala gente el sacerdote, porque no podía untarse de sangre, porque no podía ayudarlo, porque se volvía impuro, igual que el levita, no era mala gente. Cuidado, ¿no? Porque los que no conocen realmente el contexto
pueden decir cosas que no son. Y de último llegó un samaritano que no practica la fe judía, que no es judío, que no es el día de guarda de él. Y por lo tanto es un hombre que tiene un corazón bueno, bondadoso. Y eso significa amar a Dios. Y miramos nosotros especialmente cómo bajó, lo limpió, lo subió en su caballo, se ve que tenía plata y lo dejó en una posada. Y dejó 2 denarios y cuando regresara, si algo le hacía falta, él lo pagaría. Dice, tuvo misericordia. Nosotros tenemos que tener misericordia del esposo, de la esposa cuando se equivoca, de los hijos, de los padres, de todo el mundo tenemos que tener misericordia. En cualquier momento podemos caer. Y miramos nosotros, la misericordia nace del amor. Y ese amor, lógicamente, nace de Dios. Dios Todopoderoso los bendiga, los santifique, los proteja, los acompañe, los ilumine en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Recordemos, primero Dios y segundo la familia. No nos olvidemos de orar por el Papa, los obispos, los sacerdotes, que ellos siempre oran por nosotros. Feliz día para todos. Gracia infinita, mi familia con Dios.